Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a pasar en esta hora, en esta tarde, al tiempo de la predicación. Y bueno, simplemente para recordar, la semana pasada hablamos acerca de una mujer que nos deja un ejemplo como madre y sobre cómo hacer las cosas en general en la vida. Hablamos de la mamá de Samuel, que llevaba por nombre... ¿Alguien se acuerda? Ana, sí, hablamos de Ana. Y mencionábamos tres aspectos que nos deja su ejemplo sobre cómo vivir la vida, cómo manejarnos en la vida. Hacíamos el énfasis sobre cómo ser una buena mamá, cómo ser una buena madre, pero también aplica para ser un buen padre, para ser un buen hijo, un buen trabajador, un buen estudiante, un buen todo. Decíamos que la primera cosa es la oración. Ana pone un ejemplo de que su carga, su aflicción, la puso delante del Señor, derramó su corazón, lo único que había en ella era dolor y eso lo puso a los pies del Señor y el Señor se encargó de transformar ese dolor en gozo. Hablábamos de el segundo punto que nos conectaba directamente con el tercero. El segundo era tener los ojos puestos en Dios. Cuando ella recibió su milagro, cuando ella recibió su bebé por el cual lloró y sufrió y pasó mucho tiempo difícil, ella no dejó de tener la vista puesta en Dios. Lo deseó tanto y lo anheló tanto que pudo haber sido fácil desviar su mirada y dedicar su vida a su hijo. Porque bueno, eso es lo que hace una madre en general, dedicar su vida a sus hijos. Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar. Y teniendo el hijo en sus manos, no desvió su mirada. Siguió teniendo los ojos puestos en Dios y entrega a su hijo, lo cual es el tercer punto que decíamos, la tercera clave, que es amar más a Dios que a cualquier cosa. En este caso, amar más a Dios que a los hijos. Entonces, esos son los tres puntos que Ana nos muestra, nos deja como cómo hacer algo bien. En este caso, el rol de la madre, la oración, tener los ojos puestos en Dios y amar más a Dios que a los propios hijos. Y eso aplica para todo. Amar más a Dios que al trabajo, amar más a Dios que a cualquier cosa que pueda existir en la vida. Si amamos a Dios más que a todo lo demás, recordamos que dijimos que el Señor Jesús dijo que si queremos seguirle, que si queremos ser sus discípulos, debemos amarle a Él más que a todas las cosas, más que a nuestra familia, más que a nuestros hermanos, más que a nuestros padres. Y no porque no les amemos, sino que amemos más a Jesús, que amemos más a lo que Él hizo, que amemos más el sacrificio de la cruz. Vuelvo a decir, no que amemos menos a los que nos rodean, simplemente que amemos más a Jesús. Ese es el énfasis, amar más a Jesús. Esos tres puntos veíamos la semana pasada. Y bueno, la semana pasada pues fue una ocasión especial porque estábamos hablando y recordamos el día de la mamá. Que por cierto, felicidades a todos una vez más. Y bueno, ahora ya ha pasado una semana y lo que nos queda de este mes vamos a hablar acerca de la santidad. Tema importante para la vida cristiana, tema fundamental sobre Dios y sobre el cristiano, la santidad. Y el día de hoy vamos a ver tres aspectos acerca de la santidad de Dios que nos muestra el profeta Habacuc. A mí en lo personal el profeta Habacuc es uno de mis escritos favoritos. Tiene una dinámica diferente a todos los demás profetas menores y es que el libro del profeta Habacuc es un diálogo. Es un diálogo entre el profeta y Dios. La característica de la mayoría de los profetas es que escriben los mensajes que Dios les da, escriben sus experiencias, como es en el caso de Jonás, también algo de eso escribe Isaías. Pero Habacuc es diferente, porque Habacuc relata un diálogo que tiene con Dios, un diálogo personal.
no es algo que específicamente lo tuvo que dar en público. Sí hay un mensaje, pero que primero Dios en la intimidad le dijo, esto tienes que escribirlo. Y a mí, en lo personal, Habacuc es uno de mis escritos favoritos de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Y vamos a situarnos en el versículo 13 del capítulo 1. Aquí ya está habiendo este diálogo entre el profeta Habacuc y Dios. Están teniendo una conversación. Lo interesante que hay que notar en Habacuc es que no está siendo muy amable. Comienza en el capítulo 1, el versículo 2, reclamándole a Dios. Habacuc le está reclamando a Dios. Su oración es un reclamo. Y lo que le está diciendo a Dios es básicamente, ¿por qué permites la maldad? ¿Por qué parece que no haces nada? ¿Por qué permites que las cosas malas sucedan? Como es normal que uno llegue a preguntarse en la vida, decirle a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasan las cosas malas? En este caso Habacuc está molesto, tiene un tono de molestia a sus palabras y le está diciendo a Dios, ¿por qué permites la maldad? ¿Hasta cuándo, dice el versículo 2, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc está enojado y le está diciendo a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Habacuc está enojado. Y es en este tono que se empieza a desarrollar el diálogo. Habacuc molesto le pregunta a Dios, como si Dios tuviera que responderle, ¿verdad? A su molestia. Habacuc le dice, ¿hasta cuándo? Y Dios le contesta a Habacuc. Le contesta su queja, la queja que Habacuc muestra, el Señor se la contesta. Y el contexto en el que se desarrolla este libro de Habacuc tiene que ver con el pueblo de Israel. Lo que estaba pasando es que el otro pueblo, que era el pueblo de Babilonia, los caldeos, ellos constantemente fueron enemigos de Israel y constantemente pues les hicieron mal. En este caso está hablando acerca de un momento en el que hubo destrucción en la ciudad, en Israel, en la nación, por parte de los caldeos. Y está viendo Habacuc la destrucción, está viendo lo que está pasando y de ahí viene su reclamo. En un tono patriótico, en un tono de hermandad, viendo cómo sus hermanos están sufriendo a manos de los caldeos, de los babilonios, de los enemigos, le dice al Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué los malvados atacan? Y nota aquí importante es que los babilonios eran gente muy malvada, eran gente muy mala, eran gente sádica, eran gente sanguinaria, hacían cosas feas, muy feas. Y Habacuc dice, ¿por qué permites que estos malvados, que estos pecadores, que esta gente nos haga mal? Señor, ¿no somos tu pueblo? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Habacuc siente en su corazón que hay injusticia, que están sufriendo una injusticia, porque la gente malvada les está haciendo mal. De aquí sale el reclamo de Habacuc. Y entonces dice en el versículo 13, para este momento, del versículo 1 al versículo 4 es el primer reclamo de Habacuc, y del versículo 5 al versículo 11 es la primera respuesta de Dios. Dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea que el hecho de que estuvieran atacando a Israel era porque Dios lo estaba permitiendo y los babilonios estaban siendo un instrumento de parte de Dios. Esto era para disciplina de Israel. Dice entonces el versículo 13, después de que Dios contesta,
vuelve a quejarse Habacuc. Dice el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y aquí es donde nos vamos a centrar en este momento, en esta tarde. El versículo 13. Dice Habacuc de Dios, una descripción muy acertada de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Está hablando de la santidad de Dios. Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Durante los meses pasados, en los estudios de los días miércoles, habíamos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Y hablamos de la santidad de Dios. Y en ese estudio mencionábamos que la santidad de Dios muestra o incluye dos partes importantes. Lo primero que tiene que ver con la santidad de Dios es que Él es puro. Santidad, la palabra santo, la raíz de la que viene la palabra santo, tiene que ver con apartado, tiene que ver con cortar algo. O sea que algo que es santo es algo que está apartado, algo que está cortado de algo a lo que pertenecía. Eso es algo que es santo, es algo que ha sido dedicado, es algo que está apartado. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo ahora somos santos, porque Dios, a la hora de salvarnos, a la hora de que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesús, pasamos de ser esclavos de Satanás y esclavos del pecado a ser sus hijos, ser sus siervos. Entonces Él nos aparta. Él nos pasa del lado de la muerte, de las tinieblas y la condenación, nos saca de ahí y nos aparta y nos pone en su luz y nos pone bajo su protección y bajo su bendición. Eso quiere decir que uno es santo. Un ejemplo más común, más casual que me gusta utilizar es, por ejemplo, los utensilios de la cocina. Esos utensilios son apartados y son dedicados simplemente para el uso de la cocina. No voy a meter al baño un utensilio de la cocina, ¿verdad? Porque eso es poco higiénico y porque ha sido apartado para estar en la cocina y estar en la mesa o donde sea que vayamos a comer, pero no en el baño. Entonces, esos utensilios son apartados, han sido apartados para ese uso en específico. También los botes de la basura, por ejemplo, son utilizados para la basura, o sea, están apartados para eso. Ese es su único uso y no es tan bueno, no es tan cómodo, no es tan higiénico usar un bote de la basura para otra cosa, porque es de la basura. ¿Para qué lo voy a usar para otra cosa? Entonces, los botes de la basura, los utensilios de la cocina, cada cosa está dedicada a algo. Han sido apartados. Básicamente eso es lo que quiere decir la palabra santo. La palabra santidad, santificación, que es estar apartado. Y en la vida del cristiano, la santificación es apartarse constantemente del pecado. Entonces, Dios en ese sentido es puro. Dios está apartado de todo pecado. En Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad. Vemos a Isaías que habla una descripción bien importante acerca de Dios, que dice Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Esto que se repita 3 veces que es santo, quiere decir que Él es santísimo. Es un superlativo, o sea que es algo grande. Es santísimo, es limpísimo, es purísimo. En Él no hay pecado, en Él no hay mancha, en Él no hay nada malo en Dios. Dios es puro, completamente puro. Dios es la bondad absoluta, es el bien absoluto. Y gracias a Dios que no existe la maldad absoluta, porque Satanás no es, y el mal, el pecado no es absoluto. Entonces no puede ponerse realmente en contra de Dios. Por eso Dios triunfa y por eso vemos en Apocalipsis la victoria final de Cristo, porque Satanás no es absoluto, pero Dios sí. Y Dios es completamente puro, completamente santo, y en Él no hay maldad ni pecado alguno.
Y esta es la principal razón del por qué no podemos acercarnos a Dios. Porque Él es santo, porque Él es limpio. Y en su presencia no puede haber pecado. Por eso la humanidad en general no puede acercarse a Dios. Estamos apartados de Él a causa del pecado. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. No es Dios el que se aleja, es el hombre el que se aleja de Dios. Dios sigue estando ahí, Dios sigue estando presente. Quien se aleja es el hombre, quien se aleja es el pecado en el hombre. Entonces, Dios es santo y esa es la principal razón del por qué el hombre está destituido de la gracia de Dios, por el pecado y porque Él es santo y porque en su presencia no puede habitar la maldad y no la habita. Entonces, por esa razón ya estamos alejados de Dios. Entonces, el primer punto es ese, que Dios es puro. Dios, en Él no hay mancha, en Él no hay pecado. Y el segundo punto que tiene que ver con la santidad de Dios es que Él es un ser diferente. Mencionábamos que el otro aspecto de la santidad, que el otro significado, de santidad es algo apartado. Y en ese sentido Dios está apartado, porque Dios no es como nosotros. Dice en Números 23:19, este es un verso muy conocido: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no es un hombre. Y por eso Él es un ser diferente. Él es un ser supremo. Él es un ser que está por encima de todo. En ese sentido, Dios es un ser diferente. Dios no es como nosotros. Dios es mucho más alto, Dios es mucho más grande y Dios es infinito. Por definición, Dios es creador, Dios es dador de vida, Dios es supremo, Dios es soberano. Él puede tomar decisiones sin requerir la opinión de alguien más porque Él es sabio, porque Él es soberano y porque su voluntad es perfecta. Por eso Él es un ser diferente a nosotros. Él está obviamente por encima de nosotros. Y a esto se refiere con que Él es un ser apartado, que Él es mucho mayor. Y en esa superioridad que Él tiene, también va dentro el asunto de que en Él no hay pecado. No hay pecado que en este caso, como sucede en nosotros, intervenga en su manera de pensar. No hay pecado que le incline hacia la maldad. Por eso es que Él es el bien absoluto, no como nosotros, porque el pecado en nosotros constantemente nos inclina hacia el mal, nos inclina hacia tomar malas decisiones, nos inclina a pecar, básicamente. Entonces, estos dos aspectos tienen que ver con la santidad de Dios. Número uno, que Él es puro, que en Él no hay pecado, que en Él no hay maldad, y en segundo lugar, que Él es un ser diferente, un ser supremo, un ser mayor, el ser absoluto, de quien procede la vida. Entonces, estas dos cosas tienen que ver con la santidad de Dios, están ahí puestas en el hecho de hablar de la santidad de Dios. Él es supremo, Él no es como nosotros. Cuando dice ahí en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a forma física. Se refiere a cualidades como el raciocinio, a la capacidad de decisión. Y en algunos atributos que Dios puso en el ser humano, como el amor, porque el amor procede de Dios. Ese es uno de los atributos que Dios ha dejado en la humanidad, porque aún los que no son creyentes muestran amor. Y eso es porque Dios puso el amor en la humanidad, solamente que el pecado lo corrompió y el amor ahora es un amor egoísta. Pero Dios ha puesto su imagen en el ser humano en cuanto a sus atributos, en cuanto a la capacidad de decisión y al raciocinio. Por eso es que cuando viene Jesús, Él toma forma física, porque Él no tiene forma física. Él se hace como nosotros en cuanto a forma física. Dios, Hijo, se hace carne. Se hace con un cuerpo como el nuestro, porque Él no tenía esa forma física. Por eso decimos que Dios no es como nosotros. Más bien,
cuando Jesús viene, Él toma la forma de ser humano para poder habitar entre nosotros y para poder tomar nuestro lugar, porque Él no tenía esa forma. Y era necesario que la tuviera para poder ser como de nuestra especie. Entonces, vemos que la santidad de Dios no es cualquier cosa, es uno de sus atributos importantes. Todos son importantes, pero es uno de los que más resalta, porque en Él no hay maldad y porque Él es un ser supremo. Y esto es una de las cosas que nos muestra por qué Él es mayor, porque Él es más grande que nosotros, porque Él es un ser diferente, Él es un ser apartado a cómo somos nosotros, no distante, diferente. Entonces, la santidad es una de las principales razones por las cuales estamos alejados de Dios como humanidad y del por qué no podemos acercarnos a Él, ya que Él es santo, Él es puro y Él es sin mancha, mientras que nosotros estamos contaminados de pecado. No podemos estar ante su presencia y tenemos un problema, porque como humanidad, por naturaleza, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Lo que hizo Adán y Eva cuando Dios se presentó delante de ellos y ellos habían pecado, tuvieron miedo y tuvieron temor, y lo que hicieron fue esconderse, lo que hicieron fue huir. Eso es lo que hace la humanidad en su pecado al encontrarse con la luz de Dios, huir. Por eso la gente no quiere saber de Dios, porque como dice Juan capítulo 3, que la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían que sus obras salieran al descubierto. La luz expone todo lo malo y la gente no quiere que su maldad sea expuesta. Por eso huyen, por eso huimos de Dios. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, sobre qué es la santidad de Dios, vemos que aquí Habacuc habla correctamente y perfectamente, obviamente inspirado por el Espíritu, acerca de quién es Dios. Por eso le dice: muy limpio eres de ojos, eres santo, eres santísimo, tus ojos son santos. Es una forma para entender a lo que se está refiriendo. Eres muy limpio de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio, no puedes ver las faltas, no puedes ver el pecado. Es lo que le está diciendo Habacuc. Entonces vemos aquí en la queja de Habacuc, en primer lugar, que él está apelando a la santidad de Dios. Habacuc sabe que Dios no admite el pecado, que el pecado es algo que no puede estar delante de la presencia de Dios y que es algo que Dios no puede dejar pasar por alto. Porque así como el pecado no puede habitar en la presencia de Dios, también el pecado conlleva un castigo, porque es atentar en contra de la persona de Dios. Y aquí Habacuc entonces lo que está diciéndole a Dios es: ¿tú ves que están pecando? Castígalos por su pecado. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Por eso es que Habacuc no está siendo muy amable, no está siendo, incluso quizá no está pensando correctamente, porque él está diciendo: lo que nos está pasando es injusto. Por tu santidad es que deberías ejecutar juicio sobre ellos. Por tu santidad es que no deberías permitir que esto pasara. Habacuc no estaba pensando del todo bien. Habacuc considera que dejar que los malvados triunfen es algo injusto y que a la vez su pueblo, por eso menciono que él en un tono patriótico, piensa que sus hermanos y su pueblo Israel, Judá, no debería sufrir a mano de los caldeos. Y por eso está diciendo: Señor, tú que eres santo, no puedes permitir que esto nos suceda a nosotros. Y es cierto, el pecado es algo que es aborrecido por Dios. Pero de vez en cuando se nos olvidan los demás aspectos acerca de Dios. Porque Habacuc aquí está apelando a la santidad de Dios, le está diciendo: tú eres muy santo y tú eres muy limpio. Y esto que nos pasa es injusto. Y entonces esto es el segundo punto. Habacuc está pidiendo la justicia de Dios, que va de la mano de la santidad y de los demás atributos. Pero en este caso de lo que Habacuc está hablando es de la justicia de Dios y de la santidad. Como menciono, el pecado es una falta, es un agravio, es un delito en contra de la persona de Dios y en contra de su ley establecida. Entonces Dios en su justicia no puede dejar que una falta se pase por alto,
como bien sabemos y como se supone que se maneja la vida, que si uno comete un delito, que si uno comete una falta, debe pagar por ello, hay una consecuencia. Eso es algo justo, se supone que es algo justo. Si yo hago algo mal, debo esperar consecuencias. Si yo hago algo mal, debo esperar un castigo, porque eso es lo justo. Entonces, Habacuc eso es lo que está viendo. Señor, ellos están actuando mal, ellos también son pecadores, ellos son mucho más pecadores que nosotros, para empezar, es lo que está pensando Habacuc. Y entonces le dice, a ellos deberías castigarlos, porque no es justo que ellos pequen contra ti en general y luego vengan y nos hagan mal a nosotros y parezca que tú no estás haciendo nada. Eso parece ser algo injusto a los ojos de Habacuc. Habacuc sabía quién es Dios, conocía de Dios, conocía de sus atributos, porque está hablando de dos cosas importantes acerca de Dios. Está hablando de la santidad de Dios, que Él es puro y que no admite el pecado, y está hablando de la justicia, que ese pecado que ellos están cometiendo merece un castigo. O sea que Habacuc conocía de la persona de Dios, de la manera de actuar de Dios frente al pecado. Pero está olvidando algo importante a Habacuc, y es que Dios no actúa según nosotros queramos, y que Dios no actúa según nosotros lo requerimos, o en este caso, según le reclamamos. Esto es algo que se le está olvidando a Habacuc. Dios no actúa, por decirlo de una manera más coloquial, quizá un poco más entendible. Dios no actúa a nuestro gusto. Dios no actúa como a mí se me antoja. Y esto es lo que se le está olvidando a Habacuc, porque sí tiene presente que Dios es santo y que Dios es justo, y que Dios va a hacer algo al respecto. Pero Habacuc está diciendo, hazlo ahora. No permitas que esto continúe ahora. ¿Hasta cuándo vas a seguir, Señor, sin hacer nada? Eso es lo que está diciendo Habacuc. Se le está olvidando que Dios actúa siempre en un tiempo diferente, que Dios actúa de una manera diferente. Y esto es el tercer punto. Habacuc parece que desconoce que Dios provee un medio para la santidad. Habacuc había olvidado que Dios siempre actúa a su tiempo, a su voluntad, que es perfecta e innegable, y que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Y eso es algo bueno, porque Habacuc estaba pidiendo el juicio de Dios ahora para sus enemigos, los caldeos. Y si Dios, pensando, no lo hubiera hecho, ¿qué sería de nosotros? Que básicamente estábamos en la misma posición de los caldeos, enemigos de Dios, gente malvada, gente llena de maldad y llena de pecado. A Habacuc se le olvida otro atributo importante de Dios, que es la misericordia. Y si Dios actuara con nosotros de la manera que Habacuc lo estuviera pidiendo, no habría misericordia para nadie, no habría oportunidad de salvación para nadie, porque Habacuc estaba pidiendo la muerte, el juicio de Dios para ellos ahora, en este instante. Vuelvo a decir, por eso Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mi oración? Habacuc se le está olvidando, para este punto del diálogo que hay entre Dios y Habacuc, se le está olvidando la misericordia de Dios. Se le está olvidando que una de las descripciones que tenemos de Dios es que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Se le está olvidando esa descripción de Dios. Él se está acordando de que es santo, santo, santo. Él se está acordando de que no dejará sin castigo al culpable, pero se le está olvidando que Dios es grande en misericordia. Entonces, Habacuc quería que los babilonios cayeran en ese instante y que se acabara todo el desastre que había en el país en aquel entonces. Pero Dios tenía su propio plan y su propio tiempo para actuar con ellos. Dios provee un medio de santidad, y este es el asunto importante. Y
vuelvo a decir, si pensáramos que Dios actúa como Habacuc quería que actuara, entonces nosotros estaríamos también básicamente muertos. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos da un medio para que nos podamos acercar a Él. Y ese es el Señor Jesucristo. Porque, vuelvo a decir, repito lo mencionado anteriormente, a causa de la santidad de Dios, a causa de que no puede haber pecado delante de Él, es que nosotros estamos apartados como humanidad. Por eso es que estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso es que vamos camino hacia el infierno, por eso es que no podemos acercarnos a Él y por eso es que huimos de Él, por su santidad, porque Él es puro y porque nosotros somos seres pecadores. Por eso no podemos acercarnos a Dios. Y Dios, viendo nuestra imposibilidad de acercarnos a Él, provee un medio por el cual podemos acercarnos a Él, y es el único camino para ser salvos, que es el Señor Jesucristo. Porque Él transforma eso. Porque estaba una barrera, que es el pecado, que nos separaba de Dios, y no podíamos acercarnos a Él. Y Dios, viendo eso, provee al Señor Jesucristo y provee el sacrificio de los pecados, en el cual vemos los atributos de Dios, que es la justicia. En el Señor Jesús cae el castigo de todos nosotros que debíamos pagar por nuestro pecado. Por eso muere en la cruz. En el Señor Jesús vemos la santidad de Dios, porque como el pecado no puede estar delante de su presencia, y como nosotros lo habíamos cometido, Él lleva el pecado de la humanidad. Él lleva el pecado de todos nosotros. Y entonces el Señor Jesús carga nuestro pecado como si fuera de Él y muere por nuestro pecado como si fuera de Él. Y a cambio a nosotros, en un intercambio de lugares, nos da su lugar como santos, como buenos y como justos delante de Dios. Y por eso es que podemos acercarnos a Él. Dios mismo provee el medio para que podamos estar cerca de Él. Es lo que dice Pablo en Colosenses 1. Dios reconcilió las cosas. Cuando cuando nosotros le ofendimos a Él, cuando nosotros lo atacamos a Él, Él es quien hace la reconciliación. En la vida siempre que nos ofenden, esperamos que la otra persona sea, no, pues es que ella me dijo que ella venga a pedirme perdón. ¿Yo por qué voy a ir? Mi dignidad. Eso es algo tan común ahora entre la chaviza. No pierdas tu dignidad yéndole a pedir perdón. Cuando el modelo del Señor Jesús es diferente. Cuando el Señor Jesús dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú y arréglalo. Ve tú. No esperas que venga Él. Eso es lo que hace el mismo Señor Jesús, eso es lo que Dios hace. Él arregla las cosas. Cuando nosotros le ofendimos, cuando nosotros hablamos mal de Él, Él es quien arregla las cosas. Él es quien lleva a cabo la reconciliación y provee los medios necesarios para que podamos estar cerca de Él. Y ese es el Señor Jesucristo. Eso lo dice Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Dios lleva a cabo la reconciliación de las cosas. Y entonces el punto aquí es el siguiente. Dios es santo. Y Dios es puro y sin mancha. Y Dios es un ser supremo y apartado. Apartado en el sentido de que no es como nosotros. Y nosotros como seres pecadores no podemos acercarnos a Él. Solamente es por el Señor Jesucristo. Solamente es por creer en Él. Solamente es por creer en su sacrificio. Es que podemos acercarnos a Dios. Y Dios es el que hace toda la obra. Él provee el medio, Él provee el instrumento, Él provee el camino para que podamos acercarnos a Él. Él provee el medio de reconciliación. Él provee el medio para la santidad. Entonces, si Dios actuara como Habacuc, que quería que actuara en su santidad, en su pureza, a causa del pecado de ellos, no hubiera habido esperanza para ellos ni para nosotros. Pero gracias a Dios que Él no actúa conforme Habacuc estaba pensando. Habacuc tiene un desarrollo de personaje a lo largo de este libro. Él termina entendiendo
la misericordia de Dios. En el capítulo 3 hasta el final. Él termina entendiendo el actuar de Dios. Es transformado su entendimiento de Habacuc al tener esta conversación con Dios. Él entiende que la santidad de Dios no se debe aplicar como él estaba pensando y que Dios provee los medios para que podamos acercarnos a Él en santidad. Nuestro medio es el Señor Jesucristo, el cual ha pagado por nuestro pecado, el cual tomó nuestro lugar y por el cual podemos acercarnos a Dios. Él toma nuestro lugar como justos e pecadores y a cambio nos da su lugar como santos delante de Dios, como justos, como buenos, como fieles, mientras que Jesús muere como un delincuente, como todos nosotros, como lo que éramos antes. Jesús muere en ese lugar. El medio para la santidad no es más que el Señor Jesús. El medio para poder estar en la presencia de Dios no es más que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos da su santidad. Y como creyentes, como hijos de Dios, somos santos ahora. Por eso tenemos comunión con Dios. Por eso podemos tener comunión con Dios. Pero la gente que no la tiene, la gente que no es salva, por eso huye de la presencia de Dios. Porque sabe que en ellos solamente hay pecado. Y el pecado, lo que provoca la presencia y la santidad de Dios es eso. Pero si uno anhela la presencia de Dios, Dios provee la santidad para que podamos estar cerca de Él. Póngase de pie. El mes, los siguientes domingos que quedan del mes, que son otros 2, vamos a seguir hablando de la santidad. Pero de la santidad también en la vida del cristiano. Dios nos provee de su santidad. ¿Cómo hago yo para trabajar y crecer en la santidad? Eso, bueno, lo veremos la semana que viene y la otra semana también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el medio que nos has dado de santidad, por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio en la cruz y el perdón de los pecados. Gracias, Padre, porque aun siendo pecadores, aun siendo injustos, Señor, aun siendo tus enemigos, tú nos has traído de muerte a vida. Estando muertos, Señor, tú nos has dado vida, nos has transformado. Gracias por tu sacrificio, porque, Señor, siendo tus enemigos, tú nos amaste, tú nos reconciliaste contigo. Tú nos has mostrado tu misericordia y nos has dado ese medio para la santificación que es el Señor Jesucristo. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ahora tenemos acceso a tu presencia. Tú que eres santo, tú que eres puro, que tú que eres sin mancha, ahora nosotros podemos estar delante de ti y ahora, Señor, somos declarados justos, somos declarados santos delante de ti, por pura gracia, por misericordia, no por ser buenos, no porque hayas visto algo bueno en nosotros, no porque hubiera algo por lo que nos salvaras, simplemente por tu gracia. Porque no había más que pecado, no había más que muerte y maldad en nosotros. Eso fue lo único que viste y tuviste misericordia de nosotros. Y tu gracia, Señor, actuó sobre nosotros y nos atrajo hacia ti. Gracias, Señor, porque ahora podemos habitar en santidad junto a ti. Gracias, Señor, porque nos haces parte de tu santidad y podemos estar delante de tu presencia por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar cerca de ti. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a entender de manera más profunda tu santidad. Ayúdanos a entender y a vivir con temor la vida, teniendo en cuenta tu santidad. Teniendo en cuenta, Señor, que tú aborreces el pecado. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos a ver las áreas de nuestra vida que no te agradan, que aún están contaminadas de pecado. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más limpios. Ayúdanos a cada día estar más purificados y estar más cerca de ti. Señor, ayúdanos a ver la vida como tú la ves.
a ver el pecado como tú lo ves y aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Queremos estar cerca de ti. Queremos, Señor, habitar en tu presencia. Y en tu presencia, Señor, no habita el pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado, a hacerlo a un lado, a dedicarnos a ti. Muéstranos, Señor, esas áreas en la vida en las cuales necesitamos más santidad, y danos fuerza y valor para trabajar en ello, para trabajar y, Señor, que en el momento que llegue la tentación y la prueba podamos salir victoriosos y cada día, Señor, agradarte más y ser más puros delante de ti. Te damos las gracias y, Padre, Señor, que esta palabra tuya dé fruto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.